Ha llegado el momento de conectarnos con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden, nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomunTelesur. Y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestro itinerario tecnocientífico de inmediato. Veamos. Hoy en Atomun, enmarcados en el aniversario número 16 de Telesur, uno de los proyectos comunicacionales fundamentados en la integración regional de nuestros pueblos, de la patria grande y vinculado con el humanismo bolivariano, hemos querido aprovechar para ofrecerles una emisión especial, ya que la génesis de nuestra multiestatal se gestó un 24 de julio de 2005, fecha que coincide con la efeméride del natalicio del libertador Simón Bolívar, militar, político y prócer de la independencia de Venezuela y padre de 6 naciones. A propósito de conmemorarse 238 años de su nacimiento, nuestra bitácora cognitiva de Atomun se centrará en explorar el pensamiento científico de Simón Bolívar, tomando en cuenta que la ciencia en Bolívar se refleja en parte de su ideario político y estratégico para alcanzar la libertad y autodeterminación de las naciones oprimidas por las pretensiones imperiales. Pero eso lo conoceremos más adelante. De momento, les invito a recorrer con nosotros cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles se los mostramos enseguida. En Rusia, científicos de San Petersburgo han desarrollado telas que pueden autolimpiarse, algo que podría minimizar el uso de las lavadoras automáticas. Según los promotores de este invento, el secreto de la especie de tela mágica radica en un recubrimiento especial que consiste en pigmentos de interferencia, integrada por óxidos de titanio, hierro, estaño, níquel, aluminio, cromo y otros metales. Estos pigmentos tienen la capacidad de destruir la suciedad orgánica y no orgánica cuando se exponen al sol o se lavan con lluvia. Adicional a ello, los investigadores rusos precisan que los pigmentos se aplican a la llamada capa de unión de la tela, que mantiene las nanopartículas apretadas y les permite lavarse con agua. Destacan que la estructura de la capa de unión depende de la propia tela y el recubrimiento se puede aplicar a tejidos de cualquier composición, incluidos los que contienen hilos metalizados y una mezcla de fibras. Los desarrolladores dicen que la tela autolimpiante será particularmente útil en la producción de ropa deportiva, manteles, tapicería e interiores de automóviles. Aunque impredecibles en su actividad e intensidad, las erupciones volcánicas no solo son consideradas como un verdadero espectáculo para ser apreciados dentro de los fenómenos de la naturaleza, sino también por su peligrosidad al momento de causar daños a la propiedad, poner en peligro vidas y causar dificultades a las personas que viven en las sombras de estos. Por lo cual llama la atención que científicos estadounidenses de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, y la Universidad de Alaska señalan que los volcanes pueden ser capaces de predecir erupciones con mayor precisión en el futuro. Esto gracias a los datos satelitales. La nueva metodología se basa en un aumento sutil, pero significativo, de las emisiones de calor en grandes áreas de un volcán en los años previos a su erupción. Refieren los expertos que el incremento en la temperatura podría ser causa de la interacción entre los depósitos del magma y los sistemas hidrotermales. Para nosotros en Atomun no deja de ser gratificante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en el motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun.
Worlds Adrive. Ambientado en un mundo masivo que cambia permanentemente por las acciones de los jugadores, Worlds Adrive explora un gigantesco mundo formado por multitud de islas flotantes, y para sobrevivir necesitaremos formar un equipo con otros jugadores para construir barcos voladores y convertirnos en buscadores de tesoros, piratas, héroes, por mencionar algunos roles. Estos navíos los podremos diseñar y personalizar a nuestro gusto, gracias a los astilleros, que nos encontraremos en diversos puntos del mapa dispuestos en Worlds Adrive. Cada isla podía ser un mundo, creado por algún jugador, lleno de secretos y puzzles por descubrir. Y para alcanzar estas islas, habrá que construir una nave voladora totalmente personalizable. Estamos de regreso con nuestro acostumbrado contacto con los escenarios tecnológicos, científicos e innovadores ganados a la integración y socialización del conocimiento. Esto es Atomun. Un 24 de julio de 1783 nació en Caracas, Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponti Blanco, una de las figuras más emblemáticas de la historia de Sudamérica y cuyo legado se pierde de vista. Y a propósito de conmemorarse 238 años de su natalicio, en nuestra bitácora cognitiva de Atomun hemos querido explorar el pensamiento científico del padre de 6 naciones, al punto de que el investigador y poeta chileno Zenobio Saldivia Maldonado precisa que Bolívar posee una idea de la ciencia ilustrada que va madurando lentamente y que nos permite precisar 2 hitos de la misma: la del joven patriota que asocia con la ciencia las actividades literarias y políticas clandestinas de la aristocracia criolla, y la del Bolívar maduro, alfarero de repúblicas, que entiende esta noción en cuanto a sus alcances prácticos para los países de América. Pero profundicemos más en el material que hemos preparado especialmente para ustedes, viajeros y viajeras del saber, no solo en conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar, sino también enmarcados en los 16 años de la creación de nuestra multiplataforma Telesur. Acá, los detalles. El libertador Simón Bolívar ha sobrepasado al mito que ha envuelto la figura de un hombre emblemático para la emancipación de los pueblos de América Latina. Estratega, estadista y político venezolano, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponti Blanco le acompaña en su amplia lucha por enarbolar las banderas de la unidad, libertad, justicia e igualdad, y que se materializó en la liberación de muchos territorios americanos de la dominación española. Pero también existe un aspecto a destacar, y versa en su pensamiento científico. La esfera del saber, la técnica y la tecnología fue para Bolívar la segunda de las preocupaciones más importantes de su vida, para reconstruir la patria de las destrucciones de la guerra. Para él, la ciencia y la tecnología formaban parte de la política de Estado, y para un país en guerra representaba un desafío extraordinario. Bolívar no solo apeló a la colaboración de los tecnólogos, a los que en esa época se les denominaba inteligentes, para la activación de fábricas e industrias como la de la pólvora, sino también para el desarrollo de otras áreas productivas y científicas. Ahora conozcamos algunas valoraciones realizadas por el investigador y poeta chileno Zenobio Saldivia Maldonado en su ensayo titulado Simón Bolívar y las ciencias. Simón Bolívar y las ciencias. La formación humanista y científica de Bolívar se inicia en 1795 en Caracas, a los 12 años, cuando queda al cuidado de su nuevo maestro Simón Rodríguez, y este le enseña gramática y le transmite conceptos filosóficos de la doctrina de Rousseau, a través de la lectura y análisis de obras como El Contrato Social, Emilio, entre otras. El Bolívar joven concibe a la ciencia como un elemento más que forma parte de un corpus teórico e intelectual que llega a América a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en un marco de clandestinidad, provocando una gran agitación intelectual entre los espíritus críticos.
Dicho modelo teórico, intelectual y cognoscitivo, en el que representa la ciencia en América, es la Ilustración, que se perfila como una nueva cosmovisión, capaz de enfrentar el esquema normativo y de adquisición del conocimiento imperante en la época colonial. Bolívar considera el orden normativo como un corpus teórico que debe dar seguridad a los individuos y estabilidad política en las repúblicas americanas recién emancipadas de España. En la Carta de Jamaica, escrita en 1815, Simón Bolívar alude varias veces a la idea de ciencia ante el momento en que se encuentra la injerencista corona española, al formular la siguiente interrogante: ¿podrá esta nación hacer el comercio exclusivo de la mitad del mundo sin manufacturas, sin producciones territoriales, sin artes, sin ciencias, sin política? El Libertador percibe a la ciencia, vinculándola a los países de América, como un tipo de actividad intelectual y práctica que recién se asoma al nuevo mundo. Nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados males, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. En su etapa madura, el padre de la patria está vinculado a la educación, a la reforma de la Universidad de Caracas, al fomento de la agricultura y la metalurgia en las jóvenes repúblicas de América Meridional, principalmente en la adquisición de nuevos conocimientos para robustecer el comercio internacional y consolidar en definitiva la situación geopolítica de la América Meridional. La idea de ciencia en Bolívar está concebida como un corpus al que América tiene que aproximarse en un futuro inmediato. Corresponde a una visión ilustrada y enciclopedista que busca a toda costa la educación y el progreso. De allí que contemple la ciencia como una herramienta que abre futuro y robustece a los pueblos, desde una apreciación agrarista, mecanicista y con una fuerte proyección en el plano social y normativo. Para profundizar sobre algunos indicios que nos dan muestra de la influencia de la ciencia en el pensamiento político y estratégico del libertador Simón Bolívar para concebir la gesta independentista de su época, conversamos con el profesor William García, doctor en Historia y coordinador de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, capítulo Cojedes, una entidad ubicada al centro oeste del país suramericano y quien tuvo el agrado de socializar su conocimiento en Atomón y develarnos algunas interrogantes al respecto. Conozcamos sus impresiones a continuación. ¿Podría señalarnos en qué aspectos de la historia se aprecia el pensamiento científico del libertador Simón Bolívar? Se aprecia en muchos aspectos, pero puntualmente podemos señalar la creación de la Escuela Náutica en 1822, que viene a ser el origen de la navegación en Venezuela. También el decreto o la ley para la creación de la Cátedra de Medicina en la Universidad de Caracas, hoy central de Venezuela, el inicio de la medicina en Venezuela, y la ley sobre resguardos o conservación de minas que se crea el 25 de octubre de 1829, donde ordena crear una escuela científica para el estudio de minas y una escuela mecánica, al mismo tiempo que instruye otorgar todos los recursos para este avance. Igualmente en la botánica, Bolívar fue amigo de Alejandro Humboldt, de Gay-Lussac, otro científico europeo, y bueno, como tal también innovó, legisló sobre la materia de la botánica. El origen de estas tres ramas científicas se puede apreciar en el pensamiento científico de Simón Bolívar. ¿Qué referentes fueron determinantes en la construcción epistemológica del prócer latinoamericano Simón Bolívar? Si lo miramos desde el eurocentrismo, podemos decir que fueron solamente Jean-Jacques Rousseau, John Locke en cuanto al ámbito político y Rousseau en cuanto al ámbito social. Pero realmente la configuración del pensamiento político, de la construcción epistémica del pensamiento de Simón Bolívar, también tiene que ver con Miranda primordialmente, porque la visión geopolítica que se va a convertir en una ciencia a motivo de estudio, pues la visión geopolítica de Simón Bolívar. Igualmente el pensamiento de Simón Rodríguez va a ejercer una enorme influencia en cuanto
al paradigma pues, educativo, la educación popular, la soberanía como garante pues, de la independencia, el republicano, el ciudadano, todo eso va a formar parte. También encuentra a Alejandro Petión porque los decretos de regularización de la tierra, de otorgamiento de tierra al pueblo, viene de ese contacto con el líder haitiano. ¿De qué manera se manifiesta la ciencia dentro del proceso y movimiento bolivariano? Habíamos dicho anteriormente la repercusión, la resonancia de Simón Bolívar en cuanto a la cátedra de medicina, la escuela náutica, la botánica y la ingeniería, la minería. Pero en el contexto actual que estamos viviendo, lo que está debatiéndose actualmente en este panorama geopolítico, la principal influencia, sin lugar a dudas, es la de Simón Bolívar. Se construye, se consolida el ideario bolivariano, una corriente política que pasa a ser como en aquel momento, hace 200 años, esa pugna entre un modelo expansionista que tiene que ver con la doctrina Monroe y este modelo geopolítico integracionista, la soberanía de las naciones y el mundo multipolar, como también lo contempla el presidente Hugo Chávez en su visión programática. Así que el pensamiento científico de Simón Bolívar es la principal referencia geopolítica. De esto se manifiestan los rusos, los chinos, los japoneses, y entienden que hay una pugna geopolítica en el continente muy determinante que va a configurar nuestros destinos geopolíticos en este hemisferio. Agradecemos al profesor William García, doctor en Historia y coordinador de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, capítulo Cojedes, por ayudarnos a conocer otra de las facetas del siempre fascinante ideario del libertador Simón Bolívar, quien tuvo presente en todo momento que el progreso y bienestar de la América toda pasa también por la unidad y colaboración de las ciencias y las artes como principio de libertad y gloria de nuestros pueblos. Tiempo de nuestra segunda pausa en Atum, pero sigan con nosotros porque enseguida les invitamos a viajar en la data. Bolivarianismo. Corrientes de pensamiento político y movimientos panamericanistas y nacionalpatrióticas nombradas en honor a Simón Bolívar, libertador de la monarquía española durante la ocupación napoleónica, que luchó por la independencia de Sudamérica. El bolivarianismo, como ideología, ha sido desarrollado y promovido por personas u organizaciones iberoamericanas muy disímiles entre sí, cuyo único punto en común es alguna forma de patriotismo hispanoamericano. Los escritos de Simón Bolívar durante la lucha por la independencia de España suelen tomarse como base intelectual de este patriotismo, entre ellos la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura o el Manifiesto de Cartagena. El proceso bolivariano está basado en el ideario independentista, antiimperialista y latinoamericano del prócer Simón Bolívar y en las tesis formuladas por Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y José Carlos Mariátegui. Los pensamientos bolivarianos se mantienen presentes como un proceso de transformación para los pueblos, donde se proyecta la unidad latinoamericana. Continuamos con más del acontecer tecnocientífico e innovador al servicio de los pueblos. Esto es Atomon. ¿Qué les parece si salimos de nuestra atmósfera terrestre para invitarles a explorar el cosmos, sus misterios y todo lo que rodea el siempre fascinante universo y que les mostramos enseguida en nuestra sección Fuera de órbita? A bordo de un cohete Falcon 9,
La empresa aeroespacial estadounidense SpaceX lanzó un satélite de banda ancha para la firma SiriusXM. El satélite SXM-8 está configurado para proporcionar programación de radio por satélite en toda América del Norte, dado que entregará más de 8.000 vatios de contenido a los suscriptores de Sirius en Estados Unidos, Canadá y el Caribe. El SXM-8 es la segunda nave espacial en orden para 2 satélites colocados por SiriusXM en 2016. El primer satélite SXM-7 se lanzó con éxito en diciembre del 2020 en un cohete Falcon 9, pero sufrió una falla en la carga útil antes de entrar en servicio. Los satélites SiriusXM pueden manejar transmisiones de alta potencia con una flota actual de 5 satélites. Se llama Abel y parece un niño de 12 años. Sabe hablar, razonar y comprender las emociones de los seres humanos que tiene frente a él. Es el nuevo robot humanoide creado por investigadores italianos y tiene como objetivo formar parte del desarrollo de robótica social y la computación afectiva, sobre todo para la atención de pacientes con trastornos como el Alzheimer y el autismo. Abel puede entender a su interlocutor gracias a la interpretación de cambios térmicos en el rostro e incluso la frecuencia de los latidos del corazón y por ende deducir qué emociones se siente frente a él. Así que preste atención a la siguiente historia, viajeros y viajeras del saber, porque nos daremos cuenta de las dimensiones del uso de la inteligencia artificial al servicio de la humanidad. Más detalles de inmediato. Mejorar la vida cotidiana de los pacientes, especialmente de aquellos autistas y de los ancianos mediante el empleo de la robótica, es una de las premisas que llevaron a los bioingenieros italianos Lorenzo Cominelli y Enzo Pasquale Cilingo Parza para crear Abel, un robot humanoide que tiene la apariencia de un niño de 12 años, pero con el cual buscan crear un vínculo con las personas vulnerables, entre ellos ancianos y enfermos, especialmente para los pacientes que sufren graves trastornos psicológicos. La particularidad de Abel, con otros robots, es que según sus creadores, este es capaz de analizar las emociones humanas, debido a que puede observar parámetros como la frecuencia de la voz, los cambios térmicos o la frecuencia de los latidos del corazón. Cuando nos enfrentamos a este tipo de máquina, a menudo hablamos de empatía. Sería más correcto hablar de inteligencia emocional, una peculiaridad de los seres humanos adecuados, la habilidad para entender cómo se sienten las personas frente a nosotros. Con Abel queremos investigar esto. Queremos saber si una máquina puede traer una para mantener una condición saludable, no solo física, sino mental y emocional. Esto es particularmente importante en algunas ramas como el trastorno del espectro autista o los trastornos conductuales y sociales, o incluso en aquellos sujetos que muestran una degeneración neurocognitiva como el Alzheimer. Actualmente el proyecto avanza gracias a los sensores que se colocan en las personas asistidas. Además, el robot debe estar equipado con detectores para comprender las emociones de los pacientes a distancia. Y aunque parezca difícil de creer, iniciativas robóticas como Abel cada vez están ganando más terreno no solo en nuestra cotidianidad, sino también como una respuesta a brindar asistencia terapéutica a las personas con necesidades especiales. Aunque Bolívar no es un teórico interesado en cuestiones puramente abstractas o especulativas, dentro de su vida marcada por la acción y por la gesta bélica y diplomática, resulta perfectamente posible hablar de una idea de ciencia dentro del corpus filosófico y cultural que él utiliza, una aseveración precisada por el estudio del investigador y poeta chileno Zenobio Saldivia Maldonado y que en palabras del libertador Simón Bolívar nos refiere que después de aliviar a los que aún sufren por la guerra, nada puede interesarme más que la propagación de las ciencias. Y así ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas en Facebook son Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.